Pues muy bien, pues vamos a empezar. Buenas tardes a todas y a todos. Y nada, hoy tenemos la suerte de contar con José Luis Domínguez, que bueno, José Luis Domínguez estudió filosofía y después se dedicó a la enseñanza. Como ya saben, es profesor del Instituto José Cadalso, tiene ya una trayectoria de 3 décadas de docente. Y además ejerce de jefe de estudios, lleva ya 20 años siendo jefe de estudios del Instituto José Cadalso. Esto demuestra que la filosofía no está reñida con la disciplina. y nada, pues nosotros estamos encantadísimas de tenerlo porque ha hecho un gran esfuerzo. Tengo que agradecerle mucho que esté hoy aquí porque ha tenido que hacer un esfuerzo grande. Y nada, pues destacar su extraordinaria inteligencia, su no menos preclaro sentido del humor, que todos que los conocemos lo disfrutamos mucho. Y bueno, pues vamos a meternos en los inicios de la filosofía, ahí en los principios. Bueno, pues muchas gracias por la presentación, aunque la mitad era mentira, toda la parte buena. Bueno, espero no ser ameno, no aburrirles mucho. Les voy a hablar sobre algo que muchos escucharían cuando estuvieron en el instituto. El origen de la filosofía, cómo empezó la filosofía, quién la empezó y especialmente, sobre todo, otra cuestión que a mí no me explicaron los libros, que es por qué tardó tanto en empezar. Si recuerdan de los tiempos que estuvieron en el instituto, pues siempre se nos decía, por tradición se nos dice, que la filosofía comenzó en el siglo VI antes de Cristo. Aunque antes tenemos que ponernos de acuerdo un poquito de qué filosofía, sin meternos en profundidades, porque los que lean de estas cosas sabrán que los filósofos no se ponen de acuerdo ni en qué es la filosofía. Dar una definición exacta es una cosa muy compleja, pero para andar por casa podemos entenderla como nos dijo, como nos dijo Aristóteles, que la filosofía sobre todo es, antes que nada, es la búsqueda de la verdad. Es la búsqueda de la verdad por medio de la razón. Es un intento de orientarnos con respecto a los enigmas que nos suscita la existencia, la vida y el mundo, utilizando la razón como guía. Y la verdad que a mí siempre me sorprendió eso de que tuviera fecha de inicio, cuando empezó esta labor, cuando empezó el hombre a reflexionar, a intentar explicar, usando la razón, las preguntas que la vida les planteaba. La existencia, el mundo, el origen de las cuestiones. Y me llamó la atención especialmente pues, cuando estudiando uno descubre que la especie humana es muchísimo más antigua que el siglo VI antes de Cristo. Eso es hace 2600 años. Pues a ver, los estudiosos, los especialistas nos dicen que nuestra especie existe hace muchísimo tiempo. Como mínimo hace unos 180.000 años. Algunos hablan de más, 200, pero nos quedamos con esa cifra que 180 mínimo, 180.000 años es pues increíblemente muchísimo más tiempo que 2.600 años que han pasado desde Tales de Mileto. Esos 2.600 son solo, no llegan a un 4% del tiempo total de la humanidad en su estimación más baja, que sean 180.000 años. A ver, y siempre me pregunté yo, bueno, ¿y por qué tardamos tanto en plantearnos cuestiones de tipo filosófico? Porque básicamente no es sino intentar descubrir la verdad sobre nuestras dudas usando la razón. La principal razón de que tardáramos pues tantísimo tiempo, 180 o 200.000 años de historia, y que preguntas, explicaciones de tipo filosófico, que básicamente son explicaciones intentando argumentarlas racionalmente, dar explicación dando razones, dando argumentos, pues tardaron tantísimo entre una razón principal, es lo que califico como indeterminación instintual. El ser humano es una criatura pues bastante diferente al resto de los animales. Los animales nacen dotados distintos, mientras que nosotros no los traemos. Por eso Aristóteles decía que el ser humano necesita por naturaleza conocer, necesita por naturaleza saber, necesita por naturaleza preguntarse por las cosas y descubrirlas. Cosa que no tienen que hacer los animales. No lo hacemos por elección, lo hacemos por necesidad. ¿Y por qué? Pues básicamente porque no traemos instintos. Los instintos son algo así como instrucciones de comportamiento heredadas genéticamente, que a los animales le dicen lo que son y a lo que se dedican. Si son vegetarianos, si son carnívoros,
si los ciervos pues son semejantes o son presas o son enemigos, que les hacen reconocer lo que es el alimento, les hace saber construir pues sus nidos, sus viviendas, les hace saber hacer cosas tan complejas como hacer migraciones larguísimas de miles de kilómetros. En definitiva, saben más o menos lo que necesitan. Mientras que los seres humanos nacemos, como muy bien vio Aristóteles, vacíos por completo de conocimiento. Nacemos con una inteligencia innata, pero sin ningún dato. De tal manera que, queramos o no, tenemos que preguntarnos por absolutamente todo. A diferencia de los animales, o sea, los leones, por ejemplo, no tienen que ir de pequeñitos probando matojos y arbustos, lechuga, para ver si eso es lo que ellos comen, ¿no? Lo saben perfectamente. Ellos no comen vegetales, ellos comen animales, aunque nunca hayan visto una cebra el primer día que la ven, estos saben que eso es comida. Y a un ciervo, cuando le llega el olor del lobo, pues tampoco tiene que quedarse a preguntar, sabe que tiene que salir corriendo, mientras que el ser humano tiene que preguntarse por fuerza, por todo, por lo más básico. En ello, en preguntarnos por cómo sobrevivir, gastamos una parte gigantesca de nuestra historia, de esos 180, 200.000 años de historia. O sea, las preguntas que tenemos que hacernos, pues Aristóteles las dividió en dos tipos de preguntas. Las primeras, preguntas supervivenciales, y esas son las básicas. Como él nos contó, mientras uno tiene que estar resolviendo el problema de comer, de quitarte el hambre, de quitarte el frío, de quitarte, no sé, de salvarte del oso de las cavernas que te está persiguiendo o de la tribu vecina que te quiere matar, pues evidentemente en esas condiciones no se puede filosofar. No se puede uno parar a reflexionar acerca de quién soy yo, de dónde vengo, o el destino de la humanidad, dónde salió el mundo. Si uno tiene el estómago vacío, o tiene mucho frío, o tiene mucho calor, o tiene mucho miedo. Necesitamos superar esa fase, y en esa fase empleamos pues un larguísimo pedazo de nuestra historia, prácticamente pues 3/4 partes de esos 180.000 años en superar la vida en la selva, cuando fuimos pues puramente animales. Una vez superada, digamos, la fase de la supervivencia, y contando cuando menos algunos con algo que Aristóteles consideró también una condición indispensable para filosofar, contando con ocio, tiempo libre, que algunos, por lo menos, dispongan de tiempo libre, que no tengan que estar buscándose la comida o construyéndose pues, el refugio de las inclemencias del tiempo y demás. Se necesita pues un poquito de ocio. Estas preguntas, este segundo tipo de preguntas suscitadas por la curiosidad, pues tardaron muchísimo tiempo en plantearse en nuestra historia de nuestra especie. Es algo que viene pues muy tardío. Probablemente en el último cuarto de estos 180.000 años empezaron a plantearse preguntas ya no suscitadas por la necesidad de supervivencia, sino un segundo tipo de preguntas suscitadas ya por la curiosidad, por nuestro deseo de saber, no ya por nuestra necesidad de hallar alimento, refugio, protección, sino sencillamente por saciar nuestra curiosidad, lo que Aristóteles llamaba pues saber por saber, preguntas desvinculadas ya de una finalidad práctica. Como indico, esas preguntas, ese segundo tipo de preguntas, no ya supervivenciales, sino preguntas suscitadas por la curiosidad, tardaron muchísimo tiempo en aparecer. Muchas puso las razones, la razón principal, pues lo que les indico, las características de nuestro cerebro. El cerebro humano es una paradoja evolutiva. En esa teoría magnífica que nos dio Darwin, que tantas cosas explica, pues tiene algunos puntitos que la ciencia actual todavía no ha podido explicar. Principal es cómo apareció la primera, cómo se pasó de lo no vivo a lo vivo, y la segunda cuestión es cómo se puede explicar el cerebro humano. Lo difícil que es explicar desde los parámetros de la teoría de la evolución el cerebro humano es lo que llevó a que el cofundador de la teoría de la evolución, Alfred Wallace, pues considerara que el cerebro humano era la muestra, la prueba de que Dios tenía que existir. ¿Por qué? Pues porque básicamente el cerebro humano es pues el primer órgano prácticamente del que tenemos noticia que tiene unas potencialidades extraordinarias
pero que esas potencialidades tardaron muchos milenios, decenas de milenios de años en suponer una ventaja, en ponerse en efecto y por tanto suponer una ventaja y poder ser seleccionadas. Básicamente las capacidades que traían nuestro cerebro, las capacidades innovadoras, pues como sabrán los que sean aficionados a estas cuestiones, radican en el neocórtex, en la cáscara, digamos así, del cerebro, que está mucho más desarrollada en el ser humano que en ningún animal. Solo algunos mamíferos pues la tienen, pero en un grado muy ínfimo comparado con el ser humano. Ahí radican nuestras capacidades de reflexión, de imaginación, de abstracción, nuestra capacidad de encontrar regularidades en el mundo, de establecer relaciones de causa y efecto, de cálculo matemático y todo lo demás. Pero esas capacidades que permitía nuestro cerebro que es, pues comparándolo con una comparación informática, es un hardware, una parte física, un aparato con unas potencialidades impresionantes. Pero igual que en los ordenadores, este hardware, este cerebro, no funciona sin un programa, no funciona sin un sistema operativo. Y el problema de la humanidad es que no trae de fábrica ese sistema operativo, Este ordenador pues necesita un sistema operativo que no sé cuál será, supongo que será Windows o no sé si será Linux o alguno de estos. Nosotros nacemos sin sistema operativo. El sistema operativo que necesitamos es el lenguaje humano, es el lenguaje simbólico, que difiere mucho del de los animales y no lo traemos de nacimiento. No somos como los grillos, que saben hacer sus ruiditos para comunicarse entre ellos de forma innata, o como los perros, que puedes tener tu perro desde chiquitito, tú solito en tu casita, que tu perro sabe ladrar y contestar al otro y expresar sus emociones, su tristeza, su alegría, su miedo, su enfado. El que quiere echar de enfrente lo sabe de forma innata. Nosotros no traemos el lenguaje de forma innata. Y esa es la principal razón, básicamente, que de la más larga etapa de la historia de la humanidad, el trozo más grande de nuestra historia, nosotros ni filosofía ni ninguna otra de las disciplinas ni de las ciencias las desarrollamos, porque no teníamos el lenguaje, empezamos a desarrollar, se supone, porque todas estas cosas hay que imaginarlas, no queda registro fósil de cómo se va planteando el lenguaje, pues el lenguaje partiría de un lenguaje emotivo como el de los animales, en el que simplemente expresamos las emociones básicas que sentimos en presente. Miedo, cuando sentimos miedo, expresarlo, o hambre cuando sentimos hambre, o cabreo porque hay un desconocido enfrente, o el ruido que hagamos cuando aparece un leopardo, como hacen los chimpancés, que los demás leopardos lo entienden y saben lo que hacen. Pues lo nuestro sería así, una serie de gruñidos emotivos que desde luego nos servían para potenciar las capacidades que tiene nuestro cerebro. Para que se desarrollaran, para implementar nuestras capacidades, hacía falta un lenguaje simbólico, que abreviando mucho se distingue el de los animales. Los animales es un lenguaje emotivo. Expresan sus emociones básicas que sienten en presente. Hacen su ruido, por ejemplo, de hambre cuando tienen hambre. No por la noche, hablando de que tenían hambre por la mañana, sino en el momento que lo sienten, o su sonido pues para llamar a sus padres o para querer echar al de enfrente cuando lo tienen delante. Mientras que el lenguaje simbólico se basa pues en la utilización de palabras que utilizamos como símbolos, que hacen referencia a las cosas, y a cualquier cosa, y no necesitamos tener las cosas presentes para hablar de ellas. No necesitamos sentir hambre para expresar el sonido con el que designamos al hambre, o miedo para utilizar la palabra miedo. Con las palabras, ya les digo, funcionamos como etiquetas que podemos prescindir de las cosas. Podemos estar hablando, no sé, en la cueva, pues el hombre prehistórico le podía estar hablando con el de enfrente de noche, pues contándole en qué lugar había un árbol donde había una madera especial para poder hacerse un arco bueno y contarle todo el proceso, sin tener delante ni el árbol, ni la madera, ni la tripa de cabra para hacer la cuerda, ni nada por el estilo. Ese lenguaje, eso que es, vuelvo a repetir, que le podemos llamar el software que necesita el cerebro, tardó muchísimo tiempo en hacerse. Como indico, pues sería probablemente la mayor obra colectiva que ha hecho la humanidad. Algunos consideran pues la obra más gigantesca, más compleja y más difícil que ha hecho la humanidad y que nos ocupó la mayor parte de nuestra historia. Esa es la explicación principal, la falta de lenguaje que nos permitiera ser humanos. Un humano
desvinculado de un entorno cultural que le transmita un lenguaje simbólico, un lenguaje complejo como los nuestros, como los lenguajes modernos, desvinculado de un entorno humano que se lo inculque en los primeros 8 años de vida, ya no puede adquirir esa capacidad. No podemos aprender a hablar en cualquier momento. Los poquitos casos que hay de niños pues criados por animales enseñan lo poquísimo que da de sí la mente humana, desvinculados de otros humanos que te enseñen el lenguaje. De hecho, como curiosidad les diré que hasta el siglo XIX prácticamente se pensó que la sordera era un efecto secundario del retraso mental. Los niños sordos no les enseñaba a nadie ningún lenguaje y su nivel de inteligencia quedaba pues infradesarrollado por completo. Al nivel, un humano que no se le enseña un lenguaje, su nivel de inteligencia es el nivel de un perro, de un lobo. Y no puedes ya enseñarle con 10, 14, 20 años el lenguaje ni conseguir que desarrolle su inteligencia. Entonces, esta fue la razón principal de esa pregunta de, bueno, y si existimos hace cerca de 180, 200.000 años, ¿cómo es que la filosofía comienza antes de ayer, hace 2600 años? La respuesta principal del periodo más largo de tiempo de nuestra existencia, de por qué no existió, es porque sencillamente no habíamos desarrollado todavía el lenguaje humano. La historia del desarrollo del lenguaje humano, pues la tenemos que hacer casi es ciencia ficción más que historia, porque como les he dicho, no queda registro fósil de este tipo de cosas. Y no sabemos exactamente pues, cómo fue y cuándo fue. Pero sin duda tiene también mucho más de 2600 años, como fue la aparición de la filosofía. Las primeras ciudades, pues grandes, con cierto nivel de desarrollo, donde sin duda ya había gente en la clase alta, que tendía algo de ocio, de tiempo libre, como decía Aristóteles, para pensar, pues fue hace mucho más de 2600 años. Las primeras ciudades, ya les digo, unos 4000 años antes de Cristo. 4000 años son 40 siglos, no los 6 siglos de antes de Cristo, que se tiene constancia de que Tales de Mileto fue el primero que reflexionó. Y yo también me preguntaba, bueno, ¿y qué pasó en estos 40 siglos, que son muchos siglos, para no haber reflexionado? ¿Por qué hasta Tales de Mileto pues nadie pensó de forma filosófica, digamos así? Pues a ver, la respuesta principal es que durante mucho tiempo, cuando el ser humano ya tenía pues, su capacidad lingüística que le había permitido desarrollar su inteligencia y le había permitido pues, preguntarse por las cosas y dar contestaciones, lo cierto es que la humanidad no requirió de la filosofía ni tampoco de la ciencia durante muchísimo tiempo. Nos bastó con los mitos y con la religión, que son las dos primeras respuestas que dio el ser humano durante muchísimo tiempo, durante largos siglos. Pues las sociedades tenían suficiente con las explicaciones que daban la mitología, las explicaciones que daban la religión, respecto a la necesidad de orientación que teníamos en el mundo. Por mito podemos entender algo así como un relato protagonizado por seres sobrenaturales, dioses, semidioses, titanes, gigantes y cosas así, ocurridos siempre en un tiempo primigenio, en el origen del tiempo, en el principio de todo, y que nos vienen a dar explicación de las cuestiones que nos interesa saber. Por ejemplo, no sé, los pueblos agrícolas pues les interesaba saber cómo empezó la agricultura. Los pueblos navegantes pues les interesaba saber cómo empezó la navegación. El que tenía una montaña muy grande pues quería saber, como los guanches, de dónde había salido, cómo empezó el Teide. Y así con todo. Y fueron los mitos, fueron las leyendas lo que utilizaron los hombres para contestar estas cuestiones. Y tuvimos suficiente durante larguísimos milenios. Las personas crecían en un entorno cultural más o menos desarrollado, muy complejo, como fue el de la Grecia clásica, con leyendas preciosas y pues, muy ricas, o nacías en una tribu con mitos mucho más simples, más sencillotes, pero suficientes para nuestras necesidades de orientación. ¿Por qué entonces tardó tanto en llegar, ya teniendo nuestro lenguaje desarrollado, habiendo gente con tiempo libre suficiente como para plantearse cuestiones, como qué es el Sol, de dónde hemos salido y demás? ¿Por qué hasta hace 2600 años
no nos planteamos pues estas cuestiones? Pues el señor Aristóteles nos vino a contar su seguridad absoluta con que el primero había sido Tales de Mileto. Tales de Mileto pues fue el primer filósofo del que queda constancia escrita, del primer filósofo del que queda constancia escrita, que dio una explicación a nuestras preguntas. En concreto, él se preguntó, como los primeros presocráticos, por el universo, de dónde había salido, cómo había empezado todo este tinglado, cómo empezó el cosmos. Y pues Aristóteles fue el primero que vino a decirnos, este es el primero que ha filosofado. ¿Será correcto pensar que fue Tales el primero? Pues sin duda no fue el primero. Es un poquito iluso pensar que con tantísimos siglos y tantos hombres que habrían vivido a lo largo de los siglos, el primero que reflexionara usando la razón, dudando un poquito de los mitos y las leyendas y la religión, y que cosas como, no sé, los problemas de la existencia, la injusticia, la muerte, no le llevara a cuestionarse pues de forma filosófica las explicaciones de las religiones y de los mitos. Yo me niego a creer que el señor Tales fuera el primero. Sin duda debió haber muchos otros, en China, en la India, en Babilonia, en Egipto. Egipto era antiquísimo cuando Tales de Mileto empezó, tenía más de 2000 años de antigüedad. ¿Qué ocurrió en estos lugares? Si filosofaron, ¿por qué no nos queda constancia? Pues sencillamente, como indico ahí, y como nos hizo ver Aristóteles, porque no podían dejar constancia escrita. Grecia tuvo una particularidad espectacular. Ahí les señalo las particularidades principales que los libros de texto nos contaban cuando hacíamos COU, o segundo bachillerato, los más jovencitos, qué características tenía Grecia, que expliquen que ahí surgió la filosofía en el siglo VI a.C. Recuerdo una que nos contaban, era la de que era un país montañoso, una orografía difícil, que hizo que la navegación fuera la forma de transporte preferente, la más sencilla, la más útil. Eso posibilitó facilidades de contacto, desarrollar la navegación posibilitó contactos con otras culturas, con los egipcios, con los persas, con los fenicios, etc. Esa es una razón. Otra de las razones, esta es también muy importante, la filosofía surgió en las colonias que tenían los griegos en Asia Menor, en comunidades en contacto con otras culturas, culturas asiáticas, culturas que tenían otros mitos, otras leyendas. Y probablemente la principal razón para que tú dejes de creer en tus creencias, en tus mitos, digamos así, lo que te han enseñado, es que conozcas otras explicaciones. Igual que nos dijo Baroja que el nacionalismo se quita viajando, pues me parece que también pasa lo mismo con la mitología, se quita viajando. Si tú nunca has escuchado ninguna explicación del fuego, más que la que te han dado a ti en Grecia, de que el fuego pues, fue un titán, Prometeo, que se compadeció de los hombres y lo robó a Hefaisto, el herrero de los dioses, ¿no? Y nos lo dio a nosotros, a gran mosqueo de Zeus, que en su bondad infinita pues castigó a Prometeo, como es bien sabido, a una tortura infinita, ¿no? Un buitre que le roía las entrañas durante todo el día y por la noche se le volvían a regenerar como un castigo eterno por habernos dado el fuego, ¿no? Si tú has escuchado eso y nada más que has escuchado eso y todos los que conoces solamente han dicho eso, pues tú te lo crees, como se cree básicamente uno, pues lo que le dice su comunidad. Pero si tú viajas, vives en otros entornos, eres marinero o tienes contactos con marineros, con gente de otros lugares, o vives en un lugar donde tienen otras tradiciones, se propicia mucho más que tú te cuestiones cuando ves que los otros tienen explicaciones tan buenas como la tuya y que parecen gente tan capaz como tú y que a lo mejor, como ocurría con el Imperio Persa, parecen más antiguos, más civilizados que tú. Tienen ciudades más grandes que las tuyas, tienen templos más grandes que los tuyos, y están dando explicaciones que no tienen nada que ver con las tuyas. Eso pudo tener mucho que ver con que algunos se cuestionaran las explicaciones que nos daban los mitos. Otro factor que también pues, nos señalan siempre, más que nada, entre otras cosas porque fue uno de los que remarcó Aristóteles, pues que la organización social que tenían los griegos permitía, tenían la sociedad pues, estratificada, tenían esclavos, y eso permitía que un buen pedazo de la población, los nobles y buena parte de los hombres libres, pues dispusieran de tiempo libre, porque eran los esclavos los que trabajaban, y dispusieran tiempo para charlar, para hablar, como les gustaba tanto a los griegos, gente como Sócrates. Sócrates no era noble,
era más bien pobre, pero era un hombre libre, tenía más o menos superado el temilla de la supervivencia, digamos así, y se dedicaba pues a charlar y demás. Lo que ocurre es que esas tres características primeras las tienen muchas otras sociedades. O sea, países que recurrieron a la navegación, pues había un puñado. Los egipcios no fueron grandes marineros, pero también navegaron y contactaron con muchas culturas, y también los persas, etc. Estar en contacto con culturas distintas, pues bueno, lo mismo que los griegos estuvieron en contacto con las colonias de Asia Menor, las colonias de Asia Menor estuvieron en contacto con los griegos, y no empezó en esas colonias la filosofía, ¿no? Y bueno, y los egipcios tuvieron contacto con otros reinos, con otras culturas. No era nada novedoso. En realidad, la única característica que es exclusiva de Grecia es la que señalo como la cuarta característica: la ausencia de una iglesia oficial y la ausencia de un libro sagrado. La sociedad griega fue la primera cultura desarrollada que no contaba con una religión oficial, con una verdad más o menos revelada y con una clase sacerdotal poderosa que controlara, vigilara el pensamiento y persiguiera la disidencia. Cosa que sí existía, pues evidentemente en Egipto, cosa que sí existía en Persia, en India, etcétera, etcétera. Esa es la característica fundamental que separa y que no se había dado a Grecia de las culturas anteriores y que no se había dado anteriormente. Es la razón principal por la que, una vez superado la larguísima lucha por la supervivencia, una vez desarrollado el lenguaje simbólico que nos permitía razonar y pensar, pues se tardara tantísimo y fuera ahí y no en otro lugar. ¿Por qué en otros lugares? No. Antes le he dicho que seguramente pues, hubo egipcios, hubo babilonios, persas y de todos, personas pues, que tuvieron reflexiones de tipo filosófico, pero se la tenían que callar. Si yo, pues, muchachito egipcio, en el 2000 a.C., por cualquier historia, por cualquier injusticia de cualquier sacerdote o de, no sé, por ver que mi padre ha muerto trabajando en la pirámide para el faraón, me pongo a dudar de que los dioses quieran esto y que el faraón sea un dios. Cualquiera de sus sirvientes que le viera hacer pues cualquiera de las tonterías que hacen los humanos y ver, este tío no es un dios. O sea, pudo haber mucha gente que tuvieran reflexiones críticas con las creencias. ¿Pero qué ocurría? Porque te la tenías que callar. Porque si tú te ponías a hablar en contra del faraón o del sacerdote de turno o de la explicación pues que religiosa de turno, te estabas jugando el cuello, te estabas jugando la vida, sabías que estabas andando con fuego, que con la religión no se jugaba y no podía, ni mucho menos podía dejarlo por escrito, como lo dejó el primero de los filósofos, Tales. Esta falta de iglesia oficial y falta de libro sagrado, ellos no tuvieron nada parecido a un libro sagrado, nada parecido a la Biblia, nada parecido al Corán. Lo más parecido que tuvieron a un libro sagrado, pues no fue un libro sagrado, fueron libros reverenciados, pero no sagrados. Fueron las obras, fundamentalmente las obras de Homero, la Ilíada y la Odisea, donde se recopiló pues muchísimos de los mitos que se habían transmitido por tradición oral, y algunos otros libros, ¿no?, como de Hesíodo, los trabajos de los días, o de Teognis, pero aunque eran autores muy reverenciados, especialmente Homero, eran considerados hombres, no eran considerados dioses, y por tanto, discutir algunas de las cosas que había dicho Homero no se consideraba una herejía, ni había una casta sacerdotal que fuera a por ti para justiciarte o para juzgarte por haber alterado lo que decía Homero. Los mismos griegos tenían cantidad de interpretaciones distintas sobre esos mitos y daban versiones muy distintas de una zona para otra, de una ciudad para otra. Un mito donde uno era el héroe y el otro era el traidor, lo contaban de forma totalmente distinta, y donde uno era el traidor, aquí es el héroe, y el que era el héroe del otro lado era el traidor. Eran múltiples y variadas las interpretaciones que daban. Era una religión muy rica y muy heterogénea, y no había, sobre todo, una clase sacerdotal que controlara la verdad. Había muchos adivinos, sacerdotes por ahí, pero no era una religión organizada que estuviera unida al poder. Eso produjo por primera vez la posibilidad de hablar cosas distintas a lo que defendían la religión sin que te jugaras claramente el cuello. No quiere esto decir que tuvieran una libertad total, ni muchísimo menos. Quien sepa de historia de Grecia
sabe también que aunque eran más laxos, digamos, en sus creencias religiosas, tampoco eran totalmente permisivos, ¿eh? Nada más que hace falta recordar a Sócrates, un par de siglos después de Tales. A Sócrates le ajusticiaron, le condenaron a muerte, y una de las acusaciones y parte de la razón de que lo ajusticiaran es que le acusaron de ateísmo y de ir contra las creencias de los griegos. O sea, quiero decir, no era aquello una permisividad total, pero sí que es cierto que no era tampoco un control rígido y férreo como se daba en cualquier otra de las sociedades de aquella época, que no se le hubiera ocurrido a nadie hablar en contra de la religión. Mientras que en Grecia, aunque hablabas en contra de las creencias establecidas, no tenías la sensación de estar jugándote el cuello, no había una casta sacerdotal que le pusiera la voz en el cielo inmediatamente, y se dio la posibilidad de que algunos individuos pues empezaran a atreverse a poner por escrito, sin tener una sensación de riesgo y de peligro grande de su vida, dudar y proponer alternativas. Y de entre los que propusieron las alternativas, pues a ver, el primero de todos, según nos dice, del que queda constancia, el primer individuo del que queda constancia, que nos dejó una explicación filosófica, fue Tales. Tales es el primero de una serie de filósofos. Primero empezaron en las colonias, como ya le he dicho otras veces, de colonias griegas de Asia Menor, Tales, Anaxímenes, Anaximandro y un largo etcétera. Fueron un buen puñado. Sus teorías hoy casi ninguna nos interesa, casi ninguna de sus explicaciones con respecto al origen del mundo interesan hoy, desde el punto de vista ya pues de una humanidad que ha evolucionado mucho y llevamos muchos siglos de ciencia. Las explicaciones que dieron los griegos resultan ahora mismo pues pobretonas absolutamente, empezando por la de Tales, de Mileto. Sin embargo, es fácil darse cuenta que hay un cambio de actitud gigantesco, que nos cuesta un poquito con tanta distancia valorar la novedad que eso supuso. El cambio fundamental que se da, y lo que importa, pues es lo que pongo ahí como el segundo punto, es que se da una apuesta por el principio de racionalidad, La filosofía se ha categorizado, o se ha titulado como el paso del mito al logos, el paso del mito como explicación de los enigmas de la existencia, al logos, a la explicación racional. Logos es una palabra griega, polisémica, muy rica, tiene muchos significados, y entre ellos, pues uno de ellos es razón. Los griegos, los primeros filósofos, apostaron por la razón, y eso lo supo ver Aristóteles, y por eso señaló a los jonios como los primeros. Apostaron por la razón, aunque todavía no lo explicitaron, pero implícitamente apostaron por lo que con el tiempo se dio en llamar el principio de racionalidad. El principio de racionalidad está a la base de la filosofía y también de la ciencia. Es la creencia en que todo tiene una razón, en que todo tiene una explicación suficiente, en que las cosas, por más misteriosas que sean y por más sorprendentes que nos pueda parecer, si las estudiamos, si conocemos los factores implicados, si conocemos los antecedentes, conocemos el proceso, lo entenderemos. Que incluso lo más complicado, incluso lo más sorprendente, tiene una explicación. Que las cosas no ocurren por magia, ni por milagro, ni las cosas ocurren saliendo de la nada o sin ningún tipo de explicación. Todo tiene una razón suficiente y una razón que podemos comprender. El principio de racionalidad tiene dos sentidos, es un doble sentido. El primero, la apuesta porque todo tiene una razón, todo. Las cosas no ocurren de milagro, ni por capricho, ni sin sentido, ni salen de la nada. Y el segundo principio que está implicado, digamos, el segundo factor implicado en el principio de racionalidad, es la convicción de que, aparte de que todo tiene una razón, de que el mundo es racional, nosotros tenemos una chispa, decían ellos, una chispa del logos, entre oreja y oreja, en nuestra cabecita. Tenemos también la facultad de razonar. Una chispa del logos, de la razón universal, está también en nuestro interior, y esa facultad nos permite encontrar las razones de las cosas. Ya les he dicho que este es el fundamento, el punto de partida, el pilar en el que se cimienta la filosofía, pero también la ciencia. También la ciencia apuesta por lo mismo. También la ciencia apuesta porque todo tiene una razón explicativa, y todo puede ser explicado y la razón puede explicarlo en gran medida.
utilizándola y empleándola a fondo. Pues bien, esa es la verdadera aportación de los griegos, apostar por la razón, apostar por la capacidad del ser humano de descubrir la verdad, que ahora nos cuesta mucho comprenderlo, que eso pudiera empezar un día, porque estamos tan acostumbrados a fiarnos de nuestra capacidad de razonar. Tenemos millones de pruebas de lo que puede producir ese ordenador o ese proyector, las medicinas. Nosotros no nos lo tienen que contar, que razonando podemos descubrir pues las causas de las cosas y las leyes de la naturaleza. Tenemos ya muchos siglos de ciencia detrás y muchas demostraciones, y nos cuesta comprender que hubo un tiempo en que a nadie le había dado por eso, por considerar que la verdad no se encontraba en una iglesia, ni en un libro sagrado, ni en un oráculo, ni en un adivino, sino que la verdad la podías encontrar fiándote de nuestra capacidad de analizar las cuestiones, de escrutar los hechos, de analizarlos con nuestra imaginación, de verlos desde distintos puntos de vista, de extraer conclusiones, de razonarlas, de encontrarle pegas, de proponer mejoras. Nuestra capacidad sencillamente de pensar, de analizar las cuestiones. Ellos fueron los primeros que apostaron por esa capacidad. La forma concreta en que la ejercieron y las explicaciones que nos dieron, vuelvo a repetir, desde el punto de vista actual, pues nos resultan muy insatisfactorias. Quien quiera buscar orientación en la vida en lo que nos dijeron los presocráticos, apañado va, porque de las cosas que nos hablan, pues la verdad que nos parecen un poquito rudimentarias. Ellos, sobre todo, como ahí les indico, y como muchos recordarán, cuando lo estudiaron en la enseñanza media, el señor Tales, de él y de la mayor parte de los presocráticos no queda nada de sus escritos, no nos quedan, se perdió todo con el tiempo. Lo que nos quedan son las referencias que nos hicieron algunos pensadores, algunos escritores que sí tuvieron esos libros pues hace muchos siglos. Entre todos pues destaca Aristóteles. En el libro 10º de la Metafísica hace una pequeña historia de la filosofía donde se encuentra pues el 90% de lo que sabemos de los presocráticos. Y de Tales pues un parrafito así lo que sabemos, lo que nos cuenta Aristóteles, que sí tuvo sus libros delante, sus escritos, y que nos cuenta qué es lo que dijo que para él es el primer filósofo. Y nos viene a decir que el señor Tales, igual que todos los primeros filósofos, buscaron explicar. Lo primero que se buscaron explicar es lo que nos cuentan pues, todos los mitos al principio, cómo se creó el universo, de dónde han salido las cosas, como nos cuentan también pues, en la Biblia, que empieza por el relato del Génesis. Se planteó que todo había salido del agua, es la explicación que nos da Aristóteles. El señor Tales dijo, todo había salido del agua. En el principio, todo era agua. Eso es lo que ellos llamaban el arjé. El arjé es la fuente o el principio originario del que sale todo. Y consideró que de él salían todas las cosas y se iban transformando en todo lo que conocemos. Pero que la esencia de todas las cosas, su naturaleza interior, su verdadera realidad, seguía siendo el agua. Eso es la physis, que es un doble concepto, son conceptos distintos pero muy relacionados. Arjé es la fuente originaria, el principio del que todo surge, y la physis es la naturaleza esencial. Para el señor Tales, todo salía del agua, todo volvía al agua. Si se hubiera quedado ahí y hubiera explicado eso, si ese fuera el resumen de su explicación, para Tales, todo surgió del agua, todo partió del agua, lo suyo hubiera sido pues, una explicación mitológica más, otro más que nos cuenta la verdad, así de sopetón, que nos dice lo que hay y punto. Pero con Tales hubo una novedad, que vuelvo a repetir, visto desde ahora, suena poca cosa, esos son los argumentos que nos dio Tales, pero Tales es el primero que da argumentos para intentar justificar por qué estoy diciendo yo que todo empezó con el agua y todo salió del agua. ¿Y cuál era la razón? ¿Cuáles son las razones que nos da? Pues ahí recojo algunos de los argumentos recogidos por Aristóteles. Pues dice que Tales pensó esto porque había visto que la naturaleza de todo era húmeda, de todo lo vivo. Eso lo sacaría, pues yo qué sé, de ver que los animales pues, necesitan beber agua, que en gran medida están compuestos de líquidos, de sangre, que no sé, que una planta, una semillita, a base solo de echarle agua, porque no le echo bocadillos ni nada, pero el agua se transforma al final pues, en un girasol de medio kilo, ¿no? O en un árbol. Pues, y
añadió que él vio pues, una observación que hoy, si alguien la dijera en serio, pues lo llevaríamos con cuidadito al manicomio, pero que en aquel tiempo, pues bueno, para aquel tiempo pues tampoco era tan mal pensar algo así. Él dijo, nos dice Aristóteles, que Tales señaló que el agua calentada produce el aire que respiramos es agua calentada, cosa que sabemos que es erróneo, pero que no es tan raro pensarlo en aquel tiempo. Tú calentabas una marmita de agua y el agua desaparecía y estaba todo aquí, ¿eh? Hoy sabemos que las moléculas de agua están en suspensión y demás, no se transforman en aire, pero le pareció eso y era bastante, no es una cosa que digamos rara que pensar algo así. Y también nos dice Aristóteles que pensó, que nos señaló que también enfriándose produce sólidos, ¿no? El hielo. Y deducimos, bueno, porque él pensaría que lo mismo que produce el hielo, pues también produciría el mármol y las demás cosas, ¿eh? Simplemente eso nos dice. No es ninguna maravilla, desde luego, pero vuelvo a repetir, es algo absolutamente innovador en la historia humana. En ninguno de los textos sagrados antiguos encontramos nada parecido a esos 5 razonamientos, intentando aclararte por qué está diciendo esto, por qué está diciendo que todo sale del agua. Podemos leer la Biblia entera, especialmente el relato del Génesis, que nos cuenta todo, cómo hace Dios todo, y no encontraremos en ningún punto nada así por el estilo. Esas razones tan básicas y tan sencillas. Eso es el, digamos, nuevo planteamiento, de decir lo que creo que hay y contarte las razones por las que yo creo que hay. Eso es la verdadera innovación de la filosofía y lo que verdaderamente nos interesa de lo que hicieron los filósofos y de la aportación de los primeros griegos. Apostar por la racionalidad, dar razones, lo cual pues produjo un cambio absolutamente espectacular en la historia del pensamiento. El mito y la religión se basaban, como digo en el último punto, en el criterio de autoridad. Tanto el mito como la religión, su fundamento es el criterio de autoridad. El criterio de autoridad consiste en creer algo en base de la autoridad, quien dice, en base a la autoridad que tiene el que está diciendo eso, el que lo está manteniendo. Creerte algo porque lo dice el sacerdote, porque lo dice el oráculo de Delfos, porque lo dice el consejo dantiano, porque lo dice el brujo de la tribu, porque lo dice el Corán, o porque lo dice la Iglesia. Ese es el fundamento de la creencia, de las creencias mitológicas. En el caso de los griegos, pues básicamente cuando un niño, no sé, tenía dudas acerca de la explicación del fuego que les he dado antes, cuando un padre le contaba lo del mito de Prometeo y el niño le preguntaba, ¿y eso cómo, por qué? ¿Por qué no sabemos, papá? La respuesta básica es porque lo dijo Homero. Y para la mayor parte de los griegos eso era suficiente. Si lo ha dicho Homero, que Homero era, pues bueno, pues importantísimo, era casi divino, pues suficiente. Igual que era suficiente, pues para los egipcios, decirle que algo era así, porque así lo dice el libro de Anubis, el libro de los muertos, o para los islámicos, pues que esto es así, pues porque lo dice el Corán. El criterio de autoridad produce inmovilismo en el pensamiento. Cuando tú tienes la verdad y tienes un libro sagrado, digamos, que la pone ahí, pues evidentemente el pensamiento no fluye, no se permiten que vayan surgiendo teorías diferentes, alternativas, contrarias a lo que se está diciendo. El criterio de autoridad, la religión, en una sociedad pues tiende a perpetuarse y a perseguir a los disidentes y produce pues sociedades bastante estáticas. Sociedades pues tan increíbles como la sociedad egipcia, que durante más de 2000 años prácticamente no evolucionaron a nivel de ideología, a nivel de pensamiento, digámoslo así. Sin embargo, la actitud filosófica, la de dar argumentos, aunque sean argumentos pobres y sencillotes, la de dar argumentos sí propicia algo nuevo que no propiciaban los textos sagrados ni la mitología. Propicia que tú lo analices, que tú lo sopeses, que tú utilices esa capacidad racional tuya que tienes de evaluar las cosas, que tú mires las conclusiones que sacó ese hombre, y que tú pues debatas esas ideas, que las discutas, que le propongas mejoras, que te quedes con la parte que te gusta, pero le añades las 4 cosas que a ti se te ha ocurrido,
que propongas sugerencias o que la arrumbes completamente esa teoría y propongas una completamente distinta en la que vuelves a dar tus argumentos. Y esos argumentos a su vez serán contestados por el siguiente, etcétera. En definitiva, que lo que propició los argumentos del planteamiento de Tales es la posibilidad de que se plantearan alternativas, de que el pensamiento fuera evolucionando. Y eso es lo que ocurrió de forma inmediata. Si recuerda alguno de sus pasos por el bachillerato, pues el siguiente que vino fue Tales, y Tales se quedó con parte de lo que decía, el siguiente que vino, disculpe, Anaxímenes, se quedó con parte de lo que decía Tales. Le pareció que todo había surgido de una sustancia, que se había ido transformando en todas las cosas, le pareció que tenía razón en considerar que todas las cosas tenían como esencia esa sustancia, pero a él se le ocurrió una alternativa. A él le pareció que había una sustancia más primaria que el agua, que era el aire, le parecía más básica. Y también dio sus argumentos para convencer, y en parte nos los contó Aristóteles. Él vino a decir que él consideraba que era el aire el que formaba, el que estaba en el origen, neuma le llamaba él, y que el aire se había ido transformando en todas las cosas. Y también dio su explicación, vino a decir que él decía que igual que cuando la dilatación produce calor, cuando soplamos con la boca abierta, pues sale el aire caliente. Pues él consideraba que el aire dilatado produciría el fuego y las cosas calientes. Y que el aire concentrado, como cuando soplamos con la boca muy cerradita, pues se nota más el aire, su presencia es más clara. Y él consideró que el aire comprimido producía las cosas sólidas. Argumentos también que, visto desde la actualidad, pues nos resultan totalmente erróneos, primitivos y equivocados, pero son los que se le ocurrió. Y el siguiente pues vino a proponer otra alternativa, y el siguiente dijo que no, mira, o el siguiente dijo que el fuego, el siguiente dijo no, ni aire, no es ninguna de esas cosas solas, son todas juntas, son los 4 elementos. Empédocles propuso que aire, tierra, fuego y agua se van mezclando. El siguiente que vino pues pensó otra cosa, se le ocurrió a él, que dijo no, pues ninguna, sino algo más básico, los átomos, está todo constituido. En definitiva, lo que permitió pues esta nueva forma de intentar orientarnos en la existencia y de explicar y de darle respuesta a los enigmas que la vida nos suscitaba y que nuestra necesidad de orientación nos exigía, pues esta nueva forma, basada en razones, lo que produjo es todo lo contrario del inmovilismo que produjo el criterio de autoridad. Produjo una rapidísima evolución del pensamiento. En el cortísimo espacio de 2 siglos, pues la filosofía griega se desarrolló espectacularmente. Sin duda, ya vuelvo a repetir, debieron existir personas que reflexionaran filosóficamente. De hecho, los que son expertos en los escritos antiguos de China y la India, pues han localizado frases por aquí y por allí en distintos escritos de contenido filosófico, pero empezar con una actividad sistemática, conscientemente ejercida, buscando explicar de forma exhaustiva la realidad. Eso empezó con los griegos, en el siglo VI a.C. y tuvo una evolución rapidísima, y en el corto espacio, vuelvo a repetir, de 2 siglos, pues produjeron la filosofía de Sócrates, el platonismo, el aristotelismo, el epicureísmo, el estoicismo, el cinismo, el escepticismo, etcétera, etcétera, desarrollándose a una velocidad absolutamente de vértigo, sufriendo pues un paroncito con la Edad Media, ¿no? Con las invasiones bárbaras, con el caos que llegó con las invasiones bárbaras, y después con la vuelta, digamos, al criterio de autoridad, con el dominio de la Iglesia y, digamos, pues su tutela con respecto al pensamiento, pues durante muchísimos siglos. De nuevo el pensamiento volvió a frenarse, y de nuevo con el Renacimiento, que tiene ese nombre sencillamente porque es un renacer, un volver a los planteamientos clásicos, entre otros, pues volver al principio de racionalidad, a defender que las cosas las podemos explicar usando la razón, utilizando la cabeza. El Renacimiento añadió una cosita más, ¿no? También utilizando la observación, que forma parte esencial del método científico. Pero bueno, el Renacimiento se vuelve a apostar por el principio de racionalidad, y desde entonces pues hemos podido ver cómo pues el pensamiento ha evolucionado a una velocidad impresionante y ha generado pues
la inmensa riqueza de perspectivas, de filosofías, de planteamientos y de explicaciones tan abundantes y tan meritorias muchas de ellas que ha habido desde el principio de los tiempos, como desarrollo de ese planteamiento que comenzó con los griegos y que simplemente pues, fue una apuesta por nosotros, ¿eh? Fue una apuesta optimista. La filosofía nació con mucho optimismo, nació con la optimista creencia de que todo era racional y la optimista creencia de que todo lo podríamos explicar. Con el tiempo hasta acá, pues algunas cositas han matizado de esa confianza. Actualmente ese optimismo racionalista ya no es muy compartido por la filosofía, la idea, o por los pensadores en general. No es tan compartida esa idea de que todo podremos comprenderlo. Quizás sí, la ciencia siga aceptando el principio de racionalidad en relación con que todo tiene una razón explicativa. Ya no estamos tan seguros de que todo pueda caber en nuestra cabeza, de que cosas como, no sé, el origen del universo o el funcionamiento de la materia, la mecánica cuántica o el funcionamiento del cerebro, la ciencia ya no está tan segura de que podamos llegar a explicarlo con total seguridad. Pero esa fue la apuesta con la que nació la filosofía, esa fue su característica, su diferencia con respecto a otras formas de saber, y esa fue la razón fundamental de que todavía hoy pues hablemos de ello y de que tenga cierta razón Aristóteles, al habernos señalado que los primeros que pensaron pues fueron los griegos y fueron en el siglo VI a.C., que vuelvo a repetir, dudo yo mucho que Tales fuera el primero, pero sí que es cierto que fue esa innovación a nivel ya alcanzado, desarrollado de forma medianamente sistemática y explícita y consciente, fue con ellos, fue con los griegos, fue en el siglo VI a.C., y a ellos se las debemos y ellos su mérito. Sin duda hubiera surgido en cualquier otro lugar, pero fue a ellos a quienes les tocó. Pues bueno, yo por mí lo dejaría ya. Si alguien quiere preguntar algo, lo preguntamos, y si no, nos vamos a casita. ¿Sí, Margarita? Tengo una pregunta, espero que sea sencilla. Procúralo por la cuenta que te trae. La aportación de la filosofía de Al-Ándalus, ¿cómo la valoras tú? Porque aquí hubo una playa de filósofos, o sea, cuando se estudia la filosofía del mundo occidental y todo esto, como que se pasa muy de largo de todas, bueno, no solamente filósofos, sino también muchísimos científicos. Pero la aportación de la filosofía... La aportación de la filosofía de Al-Ándalus es, cuando menos, en un aspecto está sumamente reconocida. A ellos le debemos que se salvaran las teorías de los filósofos griegos más importantes. Cuando el hundimiento del Imperio Romano, las invasiones bárbaras, todo se perdió en Occidente. Prácticamente de Aristóteles y Platón no quedó prácticamente nada ni conocimiento. Y pues en el mundo árabe se salvó y a través de Al-Ándalus se reintrodujo, especialmente Averroes, fue el que nos empezó a hacer ver que existía un señor que se llamaba Aristóteles. Otros también a través de Al-Ándalus fue los que difundieron la doctrina de Platón. Entonces, en ese sentido, esto está reconocido, quizás lo que se reconozca a nivel de historia de la filosofía, del papel fundamental de los filósofos de Al-Ándalus, el de divulgar un conocimiento que se había perdido, que ellos lo guardaron y ellos lo reintrodujeron, y sin ellos no lo habríamos tenido. Tienen menos peso las teorías. Sí aportaron. Averroes hizo muchísimos comentarios a Aristóteles, muy valiosos, ¿eh? Pero te debo ser sincero, yo a Averroes no lo he leído, ¿eh? Pero sí sé que sus teorías pues bueno, no forman parte, digamos, de la tradición filosófica que se considera de primer nivel, más que nada porque fue un comentador, pero sí tiene un papel importantísimo. Y yo sí que aprecio muchísimo pues, los pensamientos de otras figuras de Al-Ándalus, que algunos no lo consideran filósofo, pero que a mí me parece que sí, como es Omar Khayyam, un poeta pues cuyo brevísimo poema Rubaiyat pues encierra una sabiduría enorme, y muchísima gente todavía lo valora muchísimo y probablemente sea mucho más leído que ninguna de las obras
de Averroes. Pero vamos, sobre todo a nivel de historia de la filosofía, para un estudiante americano cualquiera de Facultad de Filosofía, Al-Ándalus, su papel fundamental fue el de guardar la filosofía griega, conservarla y reintroducirla en Occidente. Muy bien. Bueno, ¿una cosa más o nos vamos a casita? Bueno, una pregunta, una observación. Si tenemos en cuenta la larga evolución temporal del Homo sapiens, entonces mirando desde lejos, es curioso porque coincide tanto en el tiempo, con un siglo más o menos, tanto en el tiempo como en el lugar, no solamente el origen de la filosofía, sino también de la escritura, de la arquitectura, de la escultura, de la literatura. El tiempo es muy poquito, es un espacio muy pequeño. Supongo que todos esos fenómenos están muy interrelacionados. Sí, por supuesto que sí. Yo supongo que tendría que ver, el primer desarrollo fuerte de la cultura debió tener que ver pues con el cierto refinamiento, haber superado las cuestiones supervivenciales, el haber desarrollado el lenguaje tal como se había desarrollado, que permitió, pues eso, hace que surja la civilización en torno a Mesopotamia, y que en un corto espacio de tiempo pues vaya floreciendo las distintas culturas. Sí, tiene que estar todo muy relacionado. De todas maneras, tampoco fue un momento preciso, no estamos hablando de una década ni un siglo en concreto, es un espacio más amplio, pero evidentemente todo tuvo relación. Sí. O sea, mirándolo con esa escala de 200.000 años, fue todo juntito que se dio la aparición de todas esas cosas. En que la ausencia de una estructura eclesiástica, sí, eso es absolutamente decisivo. A ver, yo no encuentro otra explicación de que en casi 3.000 años de historia en Egipto no hubo nadie disidente, no hubo nadie que se le ocurrió nada distinto, y supongo que sí lo habría, y que en muchas charlas allí, pues en las noches en el desierto, pues hablarían de lo divino y lo humano. Lo que ocurre es que no queda constancia escrita. ¿Y por qué no queda constancia? ¿Por qué no queda de ninguna constancia escrita? Pues probablemente sería pues por miedo a las represalias, porque hay una verdad establecida, porque hay una clase sacerdotal fuerte y porque se mata a la gente que va en contra de lo establecido. No se me ocurre, ni ninguno de los estudiosos que he leído otra explicación acerca de por qué fueron los griegos los primeros que se atrevieron a dejarlo por escrito, porque había mucho más liberalidad en el plano religioso. No había una iglesia oficial, que controlara la verdad, ni un libro sagrado. Nunca había habido una sociedad desarrollada, fuerte, que no tuviera un libro sagrado, un libro mágico, digamos así, que fuera obligatorio cumplir. Los griegos fueron los primeros que tuvieron un grado de desarrollo suficiente, que no lo necesitaron. Con algo así como Homero tuvieron suficiente. Con las explicaciones que dieron a Homero, que es la religiosidad compartida que tenían los griegos, es básicamente pues la mitología que nos recogió Homero. Y eso fue suficiente para ellos, pero como he dicho antes, ni Homero era considerado Dios, ni hijo de Dios, ni su palabra era considerada palabra de Dios. Era muy reverenciado, como nosotros reverenciamos a Cervantes. Pero no nos duelen prendas en criticarle un párrafo del Quijote si nos parece que está diciendo una burrada. O sea, sin duda fue el factor decisivo, la falta de una clase sacerdotal que controlara el poder, que estuviera asociado al Estado y que persiguiera la disidencia, como sí ocurría en todo el resto de las culturas que había hasta ese momento, y lo que siguió ocurriendo durante mucho tiempo después, que tardó mucho tiempo en volver a florecer este espíritu hasta el Renacimiento. Y lo que tenemos actualmente nosotros. En muchos países también todavía sigue controlado el pensamiento. En los países islámicos radicales, pues igual que ocurría pues, en Egipto o en Babilonia, supongo que a nadie se le ocurre dejar por escrito o hablar en voz alta ante testigos de nada que esté criticando, cuestionando, planteando alternativas con respecto a las verdades oficiales. Y lo mismo pues ocurrió por todo el mundo y a lo largo de todos los siglos hasta ese momento excepcional en Grecia. Pues podemos dar gracias que existió Grecia con esas características. Sí, por eso y por muchas otras cosas más, porque apuesta
que hicieron los griegos por un principio distinto, por el principio de racionalidad, se manifestó en todos los ámbitos, en la arquitectura, en las matemáticas, en la biología, en la astronomía, en todos los campos. Que después se recogió con lo ilustrado, Ajá. con la ilustración. Exactamente. La Revolución Francesa, todo eso. Que también, Es lo que nos ha llegado a nosotros. que también es una apuesta por la razón, que vuelvo a repetir, que... La observación de la naturaleza tan importante. Ajá. Ese es el complemento. A ver, antes he dicho que la filosofía nació con optimismo, con una confianza un poquito acrítica, un poquito era un prejuicio. Eso no era un prejuicio, era una idea previa, porque demostrado eso no estaba. La idea de que todo era racional y la idea de que todo podíamos conocerlo por medio de la razón. Durante larguísimos siglos la humanidad confió en eso. Solo en el Renacimiento, explícitamente con Galileo, digamos que la humanidad llega a su mayoría de edad y se da cuenta de lo vano de esa pretensión. La idea de que solo porque con la razón veamos algo y estemos seguros, eso no es garantía de que sea verdad. El método científico viene tal como lo formuló Galileo, la tercera regla, la última es la decisiva. La decisiva es tu teoría, lo que has calculado, compruébala por medio de la observación. O sea, no es suficiente que tú lo tengas clarísimo, que lo hayas visto como lo vio Tales, o como lo vieron todos los filósofos. No es suficiente que tú lo veas clarísimo. Llevamos ya, en el Renacimiento llevamos 2000 años de filosofía y había habido pues, una purriada de individuos que habían visto las cosas clarísimas, pero el siguiente te lo había desmontado y el siguiente así, y habíamos tenido, bueno, y sobre todo en el Renacimiento, pues tuvimos constancia de que verdades establecidas hacía muchísimo tiempo, por ejemplo, el sistema aristotélico tomista, el sistema aristotélico tolemaico, la explicación del universo que había formulado Aristóteles y que la Iglesia la había considerado canónica y que durante siglos y siglos se consideró la verdad oficial, que la Tierra estaba en el centro, que todo giraba alrededor de nosotros, ¿no? Eso fueron explicaciones hechas con la razón y en cierta medida con la observación, porque la observación desde luego avala que la Tierra está quieta y que está en el centro. Y si nosotros miramos, la observación avala que el Sol se mueve. En el Renacimiento, pues todo esto se mostró, Copérnico nos enseñó y Galileo hizo ver que lo que decía Copérnico era lo correcto, pues nos enseñaron que esas verdades que estamos absolutamente convencidos que el señor Aristóteles había establecido también. No solo que estábamos quietos, Aristóteles también, utilizando la cabeza, dio un intento de explicación a la forma del universo. Una explicación que ahora también pues vemos que es muy rudimentaria, y si alguien la defendiera ahora pues también lo llevaríamos al manicomio. Aristóteles se puso a pensar la forma del universo, miró la luna y mirándola dijo, eso tiene que pesar un huevo, por decirlo con claridad, y no se cae. ¿Cómo que no se cae? Pues utilizó el conocimiento que tenía. Si algo está tan grande, tan pesado, no se cae, eso está apoyado en algo, pero no estamos viendo nada, entonces está apoyado en algo invisible. ¿Y qué puede ser un apoyo invisible? Pues con el conocimiento que tenía, pues se le ocurrió, tiene que ser cristal, tiene que ser cristal. O sea, hay una esfera de cristal que rodea la Tierra y ahí está engastada la Luna como una joya en una corona. Cada movimiento que Aristóteles vio en el cielo, que identificó independiente, distinto de los demás, le asignó una esfera. Vio que el Sol también hacía un recorrido distinto al de la Luna, pues le asignó otra esfera. Observó 54 movimientos distintos, Marte, Júpiter, Saturno, etc. Y consideró que el universo era una serie de esferas cristalinas concéntricas. Eso es un ejemplo de intentar explicar pues, el universo utilizando la razón, con estos argumentos. La luna tiene que estar apoyada en algo porque cualquier cosa, si yo cojo esta botella, la suelto aquí, se cae. Si no se cayera, es por algo tiene que ser, porque hay un hilo cogiéndola o algo. Pues la luna tiene que ser eso. Y el sol igual, tiene que estar apoyado en algo, si no, ¿cómo que no se nos cae encima? Pues esa explicación entró en crisis en el Renacimiento. Y sencillamente con las observaciones de Copérnico, pues vio que las cosas no cuadraban, que si te tomabas el trabajo de durante muchas noches, pues ir intentando hacer un mapa del movimiento de los planetas, eso no se parecía en nada a una cosa que diera vueltas alrededor de nosotros, solo la Luna correspondía y hacía lo que tenía que hacer, el resto hacían cosas rarísimas porque no estaban girando alrededor de nosotros. Eso que Copérnico, en su momento, por miedo a las autoridades eclesiásticas,
lo tuvo que proponer como un pasatiempo. Él dejó clarísimo que, por supuesto, la verdad era de la Biblia. La tierra está quieta y no se mueve, pero voy a proponer esto, una ocurrencia para que le gusten los problemillas matemáticas, los enigmas lógicos, para que se entretenga. Diciéndolo así consiguió que se lo permitieran publicar, pero Galileo fue el primero que dijo, esto no es un pasatiempo. Y se atrevió a decirlo que Copérnico, que tenía un poquito de más miedo, menos protectores que los que tuvo Galileo, pues Copérnico dijo para curarse de salud. Copérnico evidentemente sabía que lo que estaba diciendo era cierto, pero lo propuso como un pasatiempo. Galileo fue el que lo dijo rotundo, y ya sabemos lo que le pasó a Galileo. A Galileo lo juzgaron, y Galileo lo único que, hombre, había evolucionado un poquito la sociedad y la Iglesia tenía un poquito menos de poder, y el Papa tenía unos cuantos enemigos que apoyaron a Galileo y consiguió salvar la vida, pero no la libertad. Él ya no volvió a pisar la calle, estuvo en arresto domiciliario el resto de su vida. Algunos recordarán que fue el Papa Juan Pablo II, en 90 y pico, 94, creo que así, el que oficialmente pidió perdón por el juicio de Galileo, reconociendo que nos habíamos equivocado. Bueno, lo que quería decir que Galileo, la formulación del método científico y la tercera cláusula, es, digamos, una superación, digamos, es la madurez de la humanidad, el reconocimiento de que fuimos demasiado ingenuos cuando pensamos que todo podíamos explicarlo por medio de la razón, que la razón no es suficiente. Por más razonable, por más cuadrada que esté una teoría y más evidente que nos resulte la cabeza y más personas la aclamen y participen de ella, la den por buena, no es suficiente. Hay que demostrarlo por medio de la observación, porque a nosotros los humanos nos pueden parecer cosas muy evidentes, como que la luna tiene que estar en una esfera de cristal, y eso no tener nada que ver con la realidad, pues como mostró Copérnico o como demostró con claridad Galileo, cuando con su telescopio pudo, pues, ver que Júpiter tenía cositas dándole vueltas, tenía lunas, lo cual era incompatible. ¿Cómo va a tener dándole vueltas una cosita, un satélite, si tiene una esfera de cristal? Está engastado en medio, ¿cómo la atraviesa? ¿Cómo nos choca contra...? Eso fue la demostración, Pero tanto pesa el criterio de autoridad que, vamos, Galileo, como anécdota les cuento, se lo contó a uno de los aristotélicos más importantes que había entonces en Italia, se llama Salviati. Se lo enseñó en su telescopio durante una noche entera para que siguiera un poquito el rumbo de la luna, y lo que le dijo Salviati, pues, muy característico de la mentalidad de quienes, pues, han sido educados en un pensamiento religioso. Salviati lo que le vino a decir es, pues mira, lo veo tan claro que si no fuera porque Aristóteles y la Iglesia lo han dejado totalmente clarísimo que la Tierra está quieta y la Biblia lo establece, pues si no fuera por eso te tendría que creer. Pero prefirió creer a la Biblia y a Aristóteles que a sus propios ojos. Muy bien. A ustedes, gracias. Muchas gracias a ustedes.